Juan Pablo Sánchez, la nueva generación del periodismo tolimense. Hoy en el Ping-Pong Político de Econoticias, a las 6:40 de la mañana, nos es un placer presentar al doctor Eduardo Behrens. Es el vicerrector de Desarrollo y egresados de la prestigiosa Universidad de los Andes, mi universidad, la mejor universidad privada de nuestro país. Él es ingeniero civil y magíster en Ingeniería Ambiental de la misma universidad, doctorado en Ciencias de Ingeniería Ambiental de la Universidad de California, con sede en Los Ángeles. Dirigió un grupo de estudios en sostenibilidad urbana y fue decano de ingeniería también en Uniandes, la decanatura que hoy ejerce nuestro coterráneo Alfonso Reyes. Hoy, repito, es su vicerrector de desarrollo y además es vicepresidente de su fundación en la ciudad de Nueva York, miembro de varias juntas directivas e investigador senior de Colciencias. Además, ganador del Premio Nacional de Ingeniería, Orden al Mérito Julio Garavito. La semana pasada escribió en la revista Semana sobre los retos del COVID-19 y cómo se ha manejado mal en la capital de la República algunas decisiones que no tienen que ver directamente solo con cuarentenas. Buenos días, doctor Behrens, vicerrector de Egresados y Desarrollo de Uniandes. Buenos días, Juan Pablo. Un placer estar aquí y uno también para todos días. Estamos alternando también con el doctor Eduardo Bejarano, profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado, máster en Economía Política de la Universidad de Essex, Inglaterra, y MPA de Columbia University en Nueva York. Doctor Eduardo, buenos días y tenemos un gran invitado el día de hoy para hablar sobre el COVID-19. Sí, señor, el tema de moda, Juan Pablo. Buenos días a nuestro invitado Eduardo Behrens y, por supuesto, a todos los oyentes de Ecos de Conveda. ¿Por qué no son sostenibles cuarentenas obligatorias permanentes en Colombia, en un país frágil, en una economía súper débil? ¿Y por qué, por ejemplo, en Bogotá, Claudia López no debe pensar solamente en las cuarentenas sectorizadas, sino en comprar pruebas COVID? Pues bueno, eso es una pregunta que tiene una respuesta larga. Digamos que desde lo que hemos visto en la universidad, la experiencia con este proyecto COVID que estamos desarrollando en convenio con otras organizaciones, de pronto ahora más tarde podemos hablar de eso, pues llevamos varios meses dedicados al estudio de cómo hacer mejores mediciones y esas mediciones, cómo son útiles para la toma de decisiones. Entonces, con base en ese conocimiento de experiencia, a uno le queda una preocupación de algunas de las decisiones que se han tomado para el manejo de la pandemia. Entonces, ahora, antes de decir eso, yo creo que uno debe empezar reconociendo que, sobre todo al inicio de la emergencia, por allá en marzo, cuando ese tema llegó a Colombia, pues nadie entendía qué estaba pasando, había una gran incertidumbre, todos estábamos nerviosos, teníamos un antecedente de lo que estaba pasando en otros países, pues muy crítico. En ese momento, si recuerdan, Europa estaba en el pico de su pandemia, hospitales colapsados en países mucho más desarrollados que el nuestro, unos modelos que decían que para esta época en la que estamos hoy se iban a presentar millones de contagios en Colombia, centenares de miles de muertos. Entonces, en ese antecedente que existía, con la incertidumbre y con esas modelaciones, pues digamos que esa primera reacción a hacer cuarentenas preventivas es una decisión que es muy difícil de criticar. Creo que nadie quisiera estar en los pantalones de alguien tomando esas decisiones, pero seguramente si uno hubiera estado ahí, hubiera tomado una decisión parecida. Ante la incertidumbre, ante el miedo, ante el desconocimiento, lo lógico era, enfrentarlo de esa manera. Entonces, eso no se puede criticar, repito, a lo que sabíamos en ese momento. Sin embargo, ya 4 meses después de que estamos en estas, ya con lo que se ha conocido de desarrollo para el tratamiento clínico de la enfermedad en otros países que han fracasado en su enfrentamiento a la emergencia, otros que han sido más exitosos, ya con todos los antecedentes que se han generado, ya ha pasado tanto tiempo, yo creo que uno sí puede en este momento, y repito, pues valorando al servidor público que se enfrenta a estos temas y que pues, asume semejantes responsabilidades que uno, pues claramente yo en mi caso, pues no quisiera tener, entendiendo ese valor y esa responsabilidad, yo creo que sí hay cosas que se pueden criticar. Número uno, yo creo que hemos sido lentos en la expansión de los proyectos de medición del coronavirus. Tomar muestras diagnósticas, sobre todo en población asintomática, para detectar positivos y de esa manera
aislar a quien deba aislarse y darle tratamiento a quien lo requiera. Ese proceso que tiene diferentes siglas en diferentes idiomas, que es testear masivamente, identificar y aislar, yo creo que en eso sí hemos sido lentos. Yo creo que las administraciones distritales, en el caso específico de Bogotá, creo que merece esa crítica, ha ido lento. Claro que se ha aumentado la capacidad diagnóstica, claro que se han hecho esfuerzos, pero creo que a estas alturas deberíamos haber testeado muchísimo más. Es una de mis primeras como inquietudes o críticas. Hemos sido lentos en eso. Yo no quiero que eso sea así. El problema del desabastecimiento de las pruebas a nivel internacional, todo el mundo compitiendo por los mismos reactivos, todo eso lo entendemos, pero pues el Estado está para eso y nuestros líderes están para eso. Creo que hemos ido muy despacio. Y como hemos ido muy despacio en toma de muestra, viene la segunda crítica. Básicamente, las estrategias de control de la emergencia se siguen limitando, porque sigue siendo cierto hoy en día, se han limitado y se siguen limitando a las cuarentenas. La cuarentena generalizada no es la solución más costo efectiva. Por supuesto que es efectiva, pues prohibir que todo el mundo salga a la calle es efectivo en todo sentido. No va a haber problemas de movilidad, no va a haber problemas de orden público, no va a haber problemas de nada. El problema es que destruimos la economía y el tejido productivo de la sociedad. Entonces, la cuarentena es evidente que es efectiva, pero es muy costosa, es muy ineficiente. Entonces, cuando uno centra toda su política alrededor de las restricciones, y eso pasa en otros temas, por ejemplo, el pico y placa ambiental o el pico y placa para el problema de movilidad, se centra en las medidas exclusivamente restrictivas. El problema que tiene eso, además de que es muy costoso y muy ineficiente, como ya dije, no obstante efectivo, es ineficiente. El segundo gran problema, que también es parte de mis grandes preocupaciones en estos temas, es que quedamos atrapados allí. Si usted lo único que hace para solucionar un problema es prohibir, nunca sale ese ciclo, queda atrapado en el ciclo de las prohibiciones, que es un poco en la que estamos. Entonces hacemos una cuarentena, encerramos, de pronto la aligeramos un poco, se empeora la situación y volvemos y nos encerramos. Si seguimos en el ciclo, pues de que la cuarentena es el único mecanismo, repito, pues nunca vamos a salir de estas. Entonces, una gran preocupación alrededor de las prohibiciones. Y ya para terminar, tercero, es que después de 4 meses, otra vez del deterioro económico y social, del deterioro en salud mental, incluso de estabilidad emocional de todos los ciudadanos, después de 4 meses, las cuarentenas además van a ser mucho menos efectivas. Si bien dije que eran efectivas, cada vez van a ser menos efectivas y tenemos antecedentes de eso. Perú, por ejemplo, hizo cuarentenas más restrictivas que las de Colombia, empezó antes y las ha tenido por más tiempo. Y en este momento Perú ya es uno de los países con mayores casos totales en el mundo, con mayores muertes totales en el mundo, y es pues, uno de los países más críticos. Colombia va en la misma ruta que Perú, entonces ojalá no sigamos en la misma ruta que Perú. Perú se centró en la cuarentena, y en la cuarentena, en un contexto como el nuestro, social y económico, y de tan largo aliento, deja de ser efectiva. ¿En qué consiste la propuesta que usted le hace al Distrito Capital para comprar 200.000 pruebas COVID, para hacer 2 millones de pruebas COVID en el distrito, que entiendo es la tercera parte de la población adulta de Bogotá? Sí, digamos, lo que hago ahí en la columna de semana a la que haces referencia es, digamos, es más que una propuesta, es una reflexión. Es como proponer, es dar el mensaje de que sí hay alternativas. Digamos, el mensaje profundo de la columna, y que de hecho así la titulé, con un título un poco fuerte, es decir, mire, simplemente no es cierto, o es falso más bien, es falso que las cuarentenas sean las únicas salidas. Eso no es verdad. Por supuesto que parte de lo que toca hacer es hacer aislamientos en los casos críticos, pero no es la única salida. Ojalá romper ese mensaje que creo que de alguna manera se ha difundido de que lo único que podemos hacer es encerrarnos. Eso no es verdad. De hecho, muchos de los países que han salido ya del pico de la pandemia no se han encerrado o ya dejaron de encerrarse. Entonces, en esa reflexión, una propuesta, digamos, que repito, más una reflexión que una propuesta formal, es un ejercicio como el siguiente. Si nosotros decidiéramos que vamos a hacerle pruebas a 1/3 de la población adulta de Bogotá, como una muestra, digamos, mucho más que representativa, una muestra, digamos, enorme, 1/3 de la población adulta, esos son mal contados 2 millones de bogotanos. Entonces, ¿cuánto cuesta hacerle pruebas a 2 millones de bogotanos? Otra vez, eso por supuesto es un proyecto enorme y logísticamente lleno de complejidades, pues, pero otra vez para eso está el Estado y para eso están sus instituciones. Si hiciéramos 2 millones de pruebas, podríamos seguramente identificar a la mayoría de los positivos que están circulando por la ciudad o que están en sus casas. Es identificar al positivo. Y si usted identifica al positivo,
gastándose ese ejercicio de las 2 millones de pruebas, ese positivo que la mayoría van a ser asintomáticos. Recuerden que esto ya todos lo sabemos, todos leemos de eso todos los días. El 70-80% de quienes se van a enfermar no lo van a saber, son personas asintomáticas, y esa persona asintomática es contagiosa. Uno no sabe que está enfermo, uno está tranquilo, va y visita a un primo, aunque uno no le esté visitando al primo, pues estamos en cuarentena, pero se ve con otra persona y le contagia sin saberlo. Entonces, esa estrategia de los 2 millones, repito, como un ejemplo, que ha pasado en otras partes del mundo. En Wuhan, por ejemplo, se testeó al 100% de la población. Allá hicieron un proyecto y los testearon a todos. Entonces, con la idea, repito, de identificar el positivo, ese positivo, sobre todo el asintomático, se aísla, dura 14 días en aislamiento, no va a contagiar a nadie más, el famoso R0, la tasa reproductiva del virus pues se vuelve cero, porque yo estoy aislado, no contagio a nadie, y además tiene que venir complementado, que la segunda parte de la reflexión, tiene que venir complementado con que a las personas que se aíslan, como lo han hecho en algunos países del Asia, hay que darles algún tipo de subsidio. Eso ya se ha anunciado en la Secretaría, en la actual administración de Bogotá, que eso está bien, porque si yo, por ejemplo, a un conductor de taxi, por no hablar de personas que tienen una mayor vulnerabilidad, quien es vulnerable, pues es vulnerable y hay que ayudarlo, pero hablemos de alguien no tan vulnerable. Hablemos, por ejemplo, de una persona, digamos, de un nivel intermedio de ingresos, un conductor de taxi, y a él se le dice, usted le encontramos positivo, usted no puede trabajar durante 15 días, esa persona, ¿qué hace? Pues necesita hacer algo para digamos, generar el ingreso económico de su familia. Esa persona, para que de verdad se aísle, toca ayudarla, toca darle un subsidio, por ejemplo, de un salario mínimo durante esos 15 días, para que efectivamente acepte el aislamiento, porque de otra manera no lo va a aceptar, nadie lo va a aceptar si no puede. Una persona que está sana y que su familia depende de él, pues va a salir a trabajar, obviamente. Entonces, el propuesto, la reflexión es una combinación de ambas cosas. Hagamos 2 millones de pruebas, como ejemplo, a los que encontremos positivos, diga usted 100.000 o 200.000 que se encuentren positivos, se les aísla y se les da el subsidio, y luego hice la cuenta de eso cuánto, una cuenta genérica, digamos, una cuenta servilleta, como dicen, de eso cuánto costaría. Y al hacer esa cuenta, eso da 1.5% del presupuesto anual de Bogotá. Entonces yo sí creo que para enfrentar, esto repito, es un ejemplo de varios, pero para enfrentar el desafío más importante de nuestra generación, dedicarle unos cuantos puntos del presupuesto total de una ciudad como Bogotá, pues creo que es razonable. Doctor Eduardo, es Bejarano, y es que precisamente el doctor Benes sugiere que se ataque el problema directamente aumentando la capacidad de tomar muestras por parte del Distrito Capital, ejercicio que también podría emularse en Ibagué. En Ibagué tenemos 600.000 habitantes, de los cuales por lo menos el 70-75% son adultos, 450.000 personas son adultos en Ibagué, y se podría hacer un ejercicio, como dice el doctor Berens, de servilleta, la tercera parte, testearla, 150.000 personas en Ibagué. Si se pueden hacer 2 millones en Bogotá, en Ibagué se podrían hacer 150.000 personas. En Bogotá vale el 1,5% del presupuesto, en Ibagué podría valer el 2% del presupuesto. El presupuesto de Ibagué es de más de 700.000 millones de pesos, y son alternativas que se exponen en este momento a las cuarentenas. ¿Qué duda tiene sobre el particular y cómo podemos en esta ciudad como Ibagué, que está creciendo con su pico, que mañana vamos a revelar también en Ecos del Conveima, según un forecast que hemos hecho con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, hasta dónde se va a disparar esta ciudad, hasta dónde se va a disparar el Espinal, y cómo, si no tomamos decisiones de raíz, nos vamos a fregar, Eduardo? Así es, Juan Pablo, porque claramente pues aquí la dimensión institucional y presupuestal es bien distinta a la que puede tener una ciudad como Bogotá, que además tiene cupo de endeudamiento, que tiene unas finanzas en términos generales mucho más sanas que las que puede tener una ciudad plagada de desempleo como es la ciudad de Ibagué. Pero también quería preguntarle sobre esto, que hay experiencias exitosas en el contexto internacional. Nos enteramos, pues, o ha salido en varios medios, que Nueva Zelanda, por ejemplo, y Corea han sido bastante exitosas y no han tenido que cerrar la economía de una manera tan radical como lo han hecho otros países. Y lo pregunto porque claramente siempre volvemos al contexto local de Ibagué, en un momento donde se dice que se van a abrir iglesias, que se van a abrir gimnasios, que ya se están abriendo restaurantes, y me parece que sí hay que balancear eso. ¿Qué experiencias o qué referente o ideas, mejor, nos podría usted compartir que puedan ser útiles para los tomadores de decisiones en la ciudad de Ibagué?
Sí, digamos un poco, como que voy a volver a gravitar sobre la misma idea, porque por ejemplo esto lo que han hecho mucho en países asiáticos, como dije, Singapur hizo algo como esto, la misma Corea del Sur, China también, Uruguay, por ejemplo, también ha hecho cosas similares, que son los países de la región que tienen más éxito. No todos somos comparables, las economías son distintas, la cultura es distinta, la forma de gobierno es distinta, el entendimiento de la democracia es diferente, digamos, no todo esto es comparable. Pero una cosa en la que yo entiendo que hay un lugar común en los que han sido exitosos, repito, es en la estrategia de testeo masivo, identificación de positivos y aislamiento. Eso puede que no sea 100% efectivo y que no evite un 100% el aislamiento. Seguramente cuando hay un clúster, como le llaman a esto, o hay un brote de contagio específico en alguna zona, en una empresa, en un batallón del ejército, qué sé yo, uno pues eso sí tiene que bloquearlo, aislarlo, y para eso sí se puede usar la cuarentena. Una cuarentena muy específica, muy direccionada. Entonces, un poco lo que ya había dicho antes, tenemos que tomar muestras, tenemos que someterle un recurso, porque además creo yo, Tocayo, que yo creo que el tema de los recursos hay que mirarlo con mucho cuidado. Yo no estoy seguro que uno pueda decir que hay zonas de Colombia donde es imposible hacer un testeo masivo. Miren, por ejemplo, y esto, por ejemplo, estoy comparando peras con manzanas, pero simplemente en la reflexión, hace unos días que salieron unos informes de entes de control de la Contraloría y de la Procuraduría haciendo análisis de toda la contratación que ha ocurrido en Colombia en los últimos meses asociadas con la pandemia. Todo lo que se ha generado en diferentes municipios de Colombia, departamentos, en diferentes lugares. Y si lo digo aquí de memoria, pronto me equivoco, pero si mal no recuerdo, lo que decía la Contraloría era que esas contrataciones que se han hecho en Colombia en un par de meses, por el tema de emergencia, valen varios billones de pesos. O sea, millones de pesos nos hemos estado gastando para diferentes contratos de la pandemia. Con esos billones de pesos hubiéramos testeado a todos los colombianos. Entonces es un tema más bien de yo a dónde dirijo los recursos, y esas contrataciones que estoy haciendo o esas prioridades que estoy haciendo, cómo las estoy realmente estableciendo. Con la plata que nos hemos gastado en eso, seguramente, lo que pasa es que es una plata que se gasta de manera inefectiva, y hay 80 prioridades, entonces se atomizan los recursos. Un poco volviendo a lo mismo, para responder la pregunta, yo sí soy un convencido, y esto es parte de lo que estamos haciendo nosotros, por supuesto, una escala, el proyecto de la universidad de 100.000 muestras, 200.000 si juntamos 100.000 que también puso la Secretaría de Salud, en un contexto en el que Colombia se han hecho ya 1 millón de pruebas. Entonces, el impacto nuestro pues, es muy local, muy particular, pero yo sí creo que si el Estado se organiza y se articula en los diferentes niveles de gobierno, yo veo perfectamente viable, lo voy a decir desde un punto de vista teórico. Ya en la vida real el funcionario pues tiene, repito, unas limitaciones y unas presiones y unas realidades, pero por lo menos de un punto de vista macro, debería ser posible un proyecto para hacer un testeo masivo en todo Colombia. Y con el testeo masivo se toman mejores decisiones que a la larga, además, recuerden, salen mucho más baratas que lo que está pasando, porque la cuarentena digamos, la estrategia de la cuarentena única también cuesta un juro. La destrucción del tejido productivo, lo que le va a costar en decrecimiento económico, y todo lo que va a costar la reactivación económica, vale muchísimo más de lo que yo estoy diciendo. Eso pues la economía está diciendo que va a decaer 5 puntos, 7 puntos, 8 puntos. Eso es muchísimo más que las cifras que yo mencioné antes. Entonces, de todas maneras, sigue siendo clave que toca buscar alternativas como esa. Y yo sí creo que... ¿Cómo se podrían adquirir esas pruebas? ¿Esas pruebas son serológicas o son PCR? De las que nosotros nos gusta hablar son las PCRs. Digamos que en la universidad, y después también de haber hecho el curso, digamos, de haber entendido lo que hacen los demás países, nosotros hacemos solamente pruebas PCR. La prueba PCR es un poco más costosa, requiere más entrenamiento para la toma de muestra. Las muestras hay que preservarlas, los instrumentos de laboratorio no es que sean ultra sofisticados, pero hay que llevar al laboratorio. Una muestra serológica, por ejemplo, se puede hacer en campo directamente, eso toca llevar al laboratorio, hay que hacer una serie de cosas, se requiere un entrenamiento, digamos, eso no es soplar y hacer botellas, como decimos, sí. Requiere cierta complejidad, pero otra vez, Colombia ya hizo 1 millón de pruebas, Estados Unidos hace como 800.000 pruebas diarias. Nosotros no somos Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que damos Estados Unidos, pero sí creo que tenemos la capacidad de testear muchísimo más. Y repito otra vez, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de tener información para tomar decisiones que van a ser mejores decisiones y mucho más baratas que seguir insistiendo
Aunque nadie está insistiendo en eso, pero digamos, será mucho mejor eso que insistir en cuarentenas generales. Usted hablaba de 100.000 o 200.000 pruebas con el distrito. ¿Es el mismo proyecto que hay con Unicentro de los Andes? Sí, el proyecto COVID, que es el proyecto nuestro en la universidad, es un proyecto en el que la universidad adquirió 100.000 kits para toma de muestras, la Secretaría Distrital de Salud hizo otras 100.000. Ese proyecto es en conjunto con ellos. Un proyecto de estos toca hacerlo en armonía con la autoridad sanitaria local. En ese proyecto estamos tomando entonces muestras otra vez para población asintomática, para detectar positivos, para aislarlos y dar el tratamiento a quien lo requiera. Y ese proyecto incluye una cosa que se llama el tamizaje por concentración, y es que tiene diferentes metodologías de toma de muestras. Eso es un ejemplo nomás, no es el único, pero tenemos habilitado un punto de toma de muestra en Unicentro, en donde las personas pueden llegar, ya sea caminando o en su vehículo, y les tomamos muestras, ya sea transeúnte o dentro de su vehículo. Y eso pues ya lo tenemos andando hace ya varias semanas y hemos tomado ya un número importante de muestras. Entonces sí, el proyecto COVID es el mismo. Todo lo que estamos hablando nosotros está alrededor del proyecto COVID. Una pregunta, adelantémonos un poco en el tiempo porque... Pero dígale tocayo. Tocayo. Vamos a adelantarnos un poco en el tiempo porque es un momento que va a llegar, no sabemos si en diciembre, como dicen algunos, o el próximo año, y es el tema de la vacuna. Porque también hay que pensar en ese escenario de cómo se van a adquirir las vacunas, cuántas se van a adquirir, si se va a priorizar algunos grupos poblacionales o geográficos. Digamos, desde esa perspectiva de pasar de las pruebas y eso ya a una vacuna efectiva, ¿han analizado algo en la Universidad de los Andes o después mutar el proyecto COVID a un tema de promoción o de masificación de vacunas? Y eso, digamos, se escapa un poquito del conocimiento que yo tengo. Digamos que yo, en la aproximación que nosotros llevamos hasta el momento, estamos por ahora en un proyecto de testeo. Ahora, la universidad tiene una visión más grande para todo lo que es COVID-19 y ahí hay gente que puede estar pensando en vacuna, pero eso se escapa un poquito, sobre todo porque además yo no soy experto en estos temas. Yo estoy, en mi rol en el proyecto es más un rol de coordinación logística, de gerencia de operaciones. Entonces ahí sí me sacas un poco la zona de confort. Sí, eso pues sabría decir. Nosotros por ahora estamos suponiendo que en ese momento vacuna no hay, como sabemos. Suponemos que va a llegar, pero que se demora, y estamos en la etapa pre-vacuna. Pero, a ver, contémosle al país, en este caso el departamento del Tolima, y a nuestros oyentes y televidentes fuera y dentro de esta zona geográfica de Colombia, ¿qué hace la Universidad de los Andes aparte de este importante proyecto de COVID contra el COVID-19? Contémosle todo lo que han hecho en torno a la información estadística que a nivel diario y el laboratorio de los Andes. Sí, gracias Juan Pablo por esta oportunidad. Sigamos, hay varias cosas. La primera, por lo que ya estaba contando, tenemos un proyecto grande, un proyecto de alcance significativo para monitoreo masivo para toma de muestras diagnósticas de coronavirus, el que hemos venido comentando, sí, para apoyar la toma de decisiones. Eso creo que ya lo comentamos bastante. Número uno. Número dos, como parte de ese proyecto se habilitó lo que se llama el laboratorio de GenCor, que es un laboratorio especializado que maneja la vicerrectora de Investigación y Creación Silvia Restrepo, en donde allí, pues ese laboratorio ya existía desde antes, ya hacía pruebas similares a las del coronavirus. Entonces lo que hicimos fue ese conocimiento que ya existía, que eso es muy importante resaltar. Esta colaboración o esta oferta que hace la universidad en estos temas viene porque era un tema que ya manejaba. La vicerrectora Restrepo es PhD en biología molecular, es experta en ese tipo de pruebas. Entonces lo que hicimos fue simplemente digo simplemente entre comillas, coger ese laboratorio y llevarlo a una dimensión mucho más grande, y ese laboratorio es el soporte analítico del proyecto COVID, pero además trabaja también en red con la Secretaría Distrital de Salud, con el Laboratorio de Salud Pública, y ya han procesado como 35.000 muestras de coronavirus en apoyo a la Secretaría de Salud. Además de esto, la universidad inició y eso está en la página, si alguien lo quiere ver, si alguien busca Universidad de los Andes COVID-19 en su buscador, va a llegar allí a este punto. Tenemos un especial sobre el coronavirus en la página de la universidad, en la página de internet, en donde decenas y decenas de expertos de la universidad, profesores, técnicos de laboratorio, los sabios, digamos, que tenemos en la universidad en diferentes disciplinas, se han sentado y han hecho como una curaduría de toda la información que hay disponible o de información que hay disponible sobre el coronavirus, para que sea una fuente de información, digamos, confiable.
que pues todos los días nos llega todo, nosotros pues leemos lo que nos llega en una cadena de redes sociales o en el WhatsApp o qué sé yo. Entonces la universidad dijo, queremos un especial en donde, repito, una curaduría de expertos para que lo que ustedes se leen ahí, lo que la audiencia lee ahí, ya está revisado por personas que saben del tema, e incluso algunos de esos productos son generados por la misma universidad. Entonces, si quieren tener una fuente confiable de información, métase a Universidad de Andes COVID-19. Además de eso... Las notas macroeconómicas también, ¿no? Exactamente. Además de eso, sí, eso es una perspectiva biológica, médica, económica, social. Los modelos matemáticos voy a que han levantado. Y la otra parte que hemos hecho es, además del laboratorio, además de lo que hemos hecho en campo en toma de muestras y además de ese sistema, digamos, de información confiable que está disponible, otro esfuerzo muy significativo que viene también de múltiples profesores, en particular de la Facultad de Ingeniería, han montado unos modelos predictivos que basado, digamos, en lo que se conoce de la expansión de la enfermedad tanto dentro como fuera del país y metiéndole, digamos, una sofisticación numérica y matemática y gente que es experta en modelación, han hecho unos pronósticos de cómo es que las curvas se van a ver en el futuro bajo diferentes supuestos. Entonces son escenario de más intervención, de menos intervención, y entonces permiten con esos escenarios hacer pronósticos para tomar decisiones y para entender el impacto que puede tener la toma de una decisión o no. Entonces creo que hay más cosas, pero creo que esas 4 son las fundamentales en esos últimos meses. Sí. Doctor Eduardo Bejarano, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Alguna inquietud final para el doctor Behrens? Si usted se da cuenta por esto, ¿por qué la Universidad de los Andes es la mejor universidad privada de Colombia, ¿no? Ejemplo para que las universidades del Tolima y de Ibagué asuman su papel como rectores de la academia en nuestro departamento y lideren cosas que no pueden hacer solamente en el sector público. Así es, Juan Pablo, pues estaba pensando justamente en eso, porque uno ve claramente el liderazgo que ha tenido los Andes en esta materia, pero también, por ejemplo, la Universidad del Rosario viene haciendo un tema de pruebas, diferentes universidades en Bogotá, pero uno ve que las universidades regionales están un poco rezagadas. Ojalá también pudiesen apadrinar a universidades como las que tenemos aquí en la región para que también propongan o den luces hacia dónde tomar decisiones en lo médico, en lo epidemiológico y sobre todo en lo económico, porque estamos hablando de que Ibagué pues, es la segunda ciudad nacional de desempleo, la primera nacional de desempleo juvenil, pero la academia a este momento, aparte de unas lluvias de ideas que hacen, que eso no es ninguna estrategia ni nada, no han hecho nada, pues ojalá nos pudieran también ayudar por estas tierras. Pues doctor Behrens, quiero decirle que junto a su compañero, el ingeniero biomédico PhD Juan Manuel Cordobés y el doctor Alfonso Reyes Alvarado, mañana vamos a revelar un modelo matemático que es el criollo de lo que hicieron en la capital del país, pero acá en la capital del Tolima con ecuaciones diferenciales estocásticas corridas en los servidores de Uniandes para saber cuál es el pico de la enfermedad en el departamento, aquí en Ibagué y en el Espinal. Pues me alegra mucho, qué bueno que estamos en esas. Un abrazo y muchas gracias por acompañarnos hoy en Econoticias. A ustedes, gracias por su generosidad, muy divertida la conversación. Juan Pablo, Eduardo, muchas gracias. Buen día. Un gran abrazo. Muchas gracias.